El aire pesado envolvía la puerta de madera en cuanto se cruzaba el umbral hacia las catacumbas. Un silencio inquietante surgía desde lo más profundo del suelo, un silencio que parecía retumbar en los oídos como un eco sordo que no cesaba. Los guías turísticos contaban anécdotas sobre los pasillos subterráneos, pero nadie hablaba del verdadero temor que habitaba en la penumbra. Bajo los cimientos de la Basílica de San Francisco, en el corazón de Lima, yacían siglos de secretos que el tiempo había atrapado entre muros funerarios y sombras milenarias. Cada escalón hacia el subsuelo respiraba un hálito frío, como si fuera la exhalación de espectros olvidados que aguardaban la llegada de los incautos. Esa noche, un grupo reducido buscó adentrarse en los rincones que no aparecían en los folletos, ansioso por descubrir historias más espeluznantes que las habituales. Con linternas en mano, avanzaron con cautela, sintiendo como el eco de sus pasos se transformaba en un latido ajeno, una pulsación palpitante que parecía provenir de detrás de las paredes. Un rumor casi imperceptible recorría los pasillos, un sutil arrastre, como si algo o alguien se deslizara lentamente en la oscuridad. Una caminata que apenas iniciaba y ya les helaba la sangre. Sin ceremonias, la atmósfera los envolvía con un manto siniestro que comprimía el pecho y erizaba la piel. Al internarse más, los muros de piedra se alzaban a cada lado con nichos repletos de huesos dispuestos con macabro cuidado. La luz de las linternas revelaba calaveras que parecían observarlos, vacías y mudas, como testigos de un tiempo que se negaba a perecer. La humedad, mezclada con el olor rancio de la muerte, generaba una sensación de claustrofobia casi insoportable. A cada paso, la respiración se volvía áspera y el frío calaba los huesos tan profundamente que hasta los pensamientos adquirían un tono lúgubre. Palabras entrecortadas susurraban temores, aunque nadie se atrevía a elevar la voz por miedo a despertar algo que dormía allí abajo. En una esquina en particular, el grupo percibió un murmullo distante, casi como un canto monocorde que reverberaba entre los túneles. Al avanzar, descubrieron una puerta ancha, tallada con relieves que parecían rostros alargados y gesticulantes, figuras atrapadas entre arabescos oscuros. No estaban seguros de si era prudente abrirla, pero la curiosidad los incitó a seguir adelante. Un crujido prolongado e intenso acompañó el movimiento de la puerta, como si la piedra misma se resintiera, protestando por perturbaciones que no correspondían a la noche. Más allá de la puerta, la penumbra se volvió más densa. Algo parecía interceptar el haz de luz, un velo invisible que devoraba la claridad, haciendo que los destellos de las linternas adquirieran tintes grisáceos. Bajo sus pies, el suelo se volvió inestable, y notaron que avanzaban sobre tablones de madera medio podridos que crujían en cada pisada, amenazando con ceder en cualquier momento. Más de uno sopesó la idea de dar media vuelta, pero la intensa curiosidad por saber qué albergaba aquel lugar de acceso prohibido resultó demasiado fuerte. Las paredes empezaron a mostrar inscripciones apenas visibles, grabadas con algún utensilio rudimentario. Eran símbolos que nadie reconocía, excepto un par de letras sueltas que se asemejaban a rezos mal trazados. El grupo no podía dejar de sentirse observado, no por las calaveras inertes, sino por una esencia atrapada en esas piedras, demasiado antigua para ser nombrada. El aire se volvió aún más helado, y los latidos de sus corazones parecían retumbar como tambores de guerra en la bóveda. El arrastre que antes se oía distante cobró una claridad escalofriante, como si siguiera cada paso desde un recoveco oculto, una garra silenciosa que no se apresuraba, segura de su dominio. Luego, en un recodo apenas iluminado, encontraron un espacio más amplio, una sala circular que, en el centro, alojaba un extraño altar de piedra cubierto con una capa de polvo. Rodeándolo, varias velas gastadas y apagadas parecían quizás encendidas siglos atrás. El atisbo de una sombra cruzó la periferia de la luz, rauda, casi imperceptible, pero suficiente para que las manos de todos se estremecieran aferrando las linternas. Uno de los integrantes sintió un frío antinatural que trepaba por su columna vertebral, murmurando que habían profanado un lugar donde no eran bienvenidos.
Pero seguir hacia atrás ya no parecía una opción, el mismo miedo que los frenaba se convertía en un imán retorcido que los impulsaba hacia adelante. En un instante, se apagaron de golpe 3 linternas, dejando solo una en funcionamiento que titilaba con evidente fragilidad. Un murmullo hueco surcó la sala, y varios del grupo afirmaron escuchar un aliento tenue a su alrededor. Parecía como si múltiples voces sibilantes se mezclaran con el aire, exhalando frases inconexas y dolorosas, sin llegar nunca a articular un sonido reconocible. Sintieron la piel tensarse, y el sudor frío se volvió insoportable. Cada uno se esforzaba por no sucumbir al pánico, dando pasos lentos, tratando de identificar la salida. Pero el corredor de donde habían venido no se mostraba ya tan claro, los caminos parecían fundirse en la oscuridad, abriendo la posibilidad de pasillos adicionales que no recordaban haber visto. Una de las personas gritó al sentir que algo le rozaba el tobillo, como si unas manos huesudas asomaran desde la penumbra. De inmediato, la última linterna se tambaleó y amenazó con apagarse. El pánico hizo que todos se agitaran, y en esa confusión oyeron un gruñido bajo, ronco, similar al que haría un animal gravemente herido. Pero sonaba humano. La reverberación del sonido los inmovilizó durante unos segundos, un terror que se pegaba a la piel como una marca indeleble. Trataron de seguir avanzando, dudando de cada decisión, con la mente atrapada en la idea de que quizás nunca volverían a ver la luz del día. En medio de la confusión, uno del grupo tomó la delantera, buscando una salida entre los muros polvorientos con la linterna temblorosa. De pronto, las paredes mostraron otro arco subterráneo con escalones que descendían más. Se asomó con cuidado y percibió corrientes de aire que, lejos de traer esperanza, parecían emitir un lamento agudo y desesperado. La elección era arriesgada, volver sobre los pasos que ya no podían distinguir o adentrarse todavía más en lo desconocido. Bajo el influjo del terror, eligieron descender con la esperanza de encontrar un pasadizo alternativo. Bajaron uno a uno, conteniendo la respiración. Cada escalón se sentía resbaladizo, sembrado con musgo y tal vez fluidos que preferían no identificar. Al llegar al último peldaño, descubrieron un corredor extremo con paredes curvas. El techo, tan bajo en algunos tramos, obligaba a agacharse. En el aire flotaba una extraña mezcla de incienso rancio y humedad insalubre, como si aquellos túneles hubieran sido escenario de ritos antiguos que nadie debía presenciar. Con la linterna cada vez más débil, notaron que los nichos a lo largo de las paredes ya no estaban llenos de huesos acomodados de manera sistemática. En su lugar, había cavidades vacías, espacios huecos donde parecían faltar cadáveres. Ese silencio denso se rompió cuando escupieron al suelo para comprobar si había alguna resonancia, pero el sonido murió sin eco, como si todo fuera un pozo infinito de oscuridad. Finalmente, cuando el pasadizo se ensanchó, distinguieron un recinto con columnas bajas que sostenían un techo abovedado, lleno de telarañas que colgaban como velos funerarios. El idéntico murmullo de antes se intensificó hasta retumbar, resonando con matices de lamento y agonía. Casi sin querer, iluminaron el espacio alrededor y vieron figuras borrosas cerca de las paredes, tal vez restos momificados con vestiduras de época que se aferraban a su propia descomposición. Pero algo más se movía entre las columnas. Comenzaron a distinguir destellos de ojos apagados, semblantes cadavéricos que acechaban en el borde de la vista. Se escuchaba un rasguido, como uñas contra la piedra. O quizá fueran pasos cautelosos. La desesperación invadió al grupo al sentir que esos entes se acercaban. Volvieron la mirada en todas direcciones, sin encontrar un lugar donde esconderse. La sola presencia de esas figuras, que parecían emergidas de un infierno subterráneo, quebró toda lógica. De pronto, la linterna parpadeó con más fuerza, como si quisiera advertirles que su luz se extinguiría pronto. Y así ocurrió. La bombilla estalló dejando una negrura total, una ceguera absoluta rota únicamente por algún tenue fulgor que emanaba de las paredes, un reflejo incierto. El pánico colectivo estalló en un grito ahogado. Se tocaron unos a otros, a tientas, intentando mantenerse unidos,
pero algo empezó a separarlos. Entre la confusión, se oían forcejeos y susurros en tonos inhumanos. La primera víctima desapareció con un chillido, arrastrada por la penumbra. Nadie pudo ver hacia dónde. Tan solo se oyó un desgarrador golpe de algo metálico contra la roca. Luego, un silencio atroz. El resto se aferró a un impulso de huir, tropezando entre ellos, sintiendo paredes que parecían moverse. En un instante, otra persona soltó una exclamación y se perdió, engullida por la densidad de la noche perpetua. Los que quedaban, paralizados, casi sin fuerzas, comprendieron que no había escapatoria. Esa misma fuerza invisible que llevaban escuchando desde el inicio se manifestaba ahora con voracidad, cercenando su cordura y esperanza. El último segmento de los túneles exhaló un hedor que combinaba muerte, miedo y un tufo demencial. Sin iluminación y con los nervios al borde del colapso, se sumergieron en la noche subterránea. Los necesitados de salvación tropezaban con huesos dispersos y trozos de tela roída. Cada giro que daban parecía mayor laberinto, un cosmos sin salida cuyas paredes exudaban historias prohibidas. Pisaban charcos de un líquido viscoso que no se atrevían a imaginar, mientras voces susurrantes y deformadas taladraban la mente. El arrastre característico se oía cada vez más cerca, envolviéndolos en un abrazo lúgubre. Con un temblor en la voz, uno trató de llamar a los demás. Obtuvo como respuesta un eco discontinuo y una impresión siniestra, la percibida respiración de algo que se apoyaba en su nuca, un hálito tan enfermo que le heló la sangre. Un segundo después, sintió la punzada de unas manos que lo sujetaban, arrastrándolo hacia las sombras. El eco de su grito breve traspasó los corredores, hasta disolverse en un murmullo hueco. La maldición de las catacumbas los había reclamado definitivamente, sin rastro de piedad ni un atisbo de compasión. Un susurro punzante permaneció en el aire mucho después, un sonido que ya no tenía cuerpo ni sentido. Quedaron solo restos de linternas rotas, ecos de pasos que nunca terminaban, y el rumor de que en aquel rincón secreto de las catacumbas de San Francisco moraba un horror antiguo que exprimía la voluntad de los vivos hasta convertirlos en nada. Ni la piedra ni el tiempo habían logrado enterrar esos horrores. Bajo la basílica, la quietud perduró en el manto de la noche, esperando a su próxima víctima con una paciencia infinita, alimentada por las tinieblas y el terror que los muros habían albergado por siglos. Todavía allí, entre nichos desplomados y huesos mal acomodados, resonaba el último latido de quienes entraron con la esperanza de encontrar curiosidades macabras. Ninguno volvió a subir a la superficie, y cada susurro en la penumbra suscitaba la certeza de que el peligro persistía, en silencio, dispuesto a recibir una nueva ofrenda de carne y pánico. Aquellos pasillos se habían transformado en la morada de un eco que nunca dormiría, la manifestación de algo que clamaba por más almas atormentadas, sumidas en un temor tan profundo que el mismísimo aire se resistía a abandonarlas. No hubo luz del sol para aliviar la negrura, ni voces amables para romper la angustiosa certidumbre de la condenación. A cada persona que se atreviera a forzar la entrada fuera de las rutas habituales, le aguardaba un desenlace similar. Quizás ese fuera el precio oculto de desafiar los secretos comprimidos durante generaciones en las catacumbas. Un destino teñido de sombras, donde ya no importaba el nombre ni los recuerdos. Un espanto que fusionaba a las víctimas con el mismo entorno subterráneo, silenciando sus últimas súplicas en el vientre de la tierra. Con los huesos esparcidos y el aliento condenado a desaparecer entre bostezos pétreos, el terror se mostraba en su forma más pura. El silencio de los sepulcros había reclamado nuevas presas, y no ofrecía más que tinieblas sin fin. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.